Berlín fue el epicentro de la Segunda Guerra Mundial y por ende un objetivo estratégico de los bombardeos aliados. Para proteger a la población y al aparato militar, el régimen nazi construyó una extensa red de búnkers y refugios antiaéreos. La capital alemana es hoy una metrópolis vibrante y cosmopolita, que se alza sobre una red de búnkers que reflejan las tensiones y miedos de la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Triana, esta es Triana en Berlín y hoy vamos a hablar de los búnkers que todavía podés recorrer en Berlín. Antes que nada te voy a sacar de la duda. El búnker donde Hitler pasó sus últimas horas ya no existe. El Führerbunker fue uno de los búnkers más emblemáticos ubicado cerca de la Cancillería del Reich, específicamente en el jardín de la antigua Cancillería de la calle Wilhelmstrasse, aproximadamente una cuadra donde actualmente se encuentra el monumento a los judíos de Europa asesinados, más conocido como el Memorial del Holocausto. El búnker estaba compuesto por dos partes, el antiguo búnker y el nuevo búnker. El antiguo, construido en 1936, estaba situado debajo del ala del jardín de la Cancillería, mientras que el nuevo, terminado en 1944, estaba situado unos 2.5 metros más abajo y más protegido. Hoy en día el sitio no tiene ninguna estructura visible. Después de la guerra el búnker fue parcialmente destruido y sellado por las autoridades soviéticas. Más tarde, durante la década de 1980, en la época de la RDA, el área fue redecorada y las entradas del búnker fueron cubiertas. En 2006 se colocó una placa informativa en el lugar para marcar su ubicación histórica, pero no queda mucho más que un simple estacionamiento residencial y un área de juegos. Pero uno de los que sí podés recorrer es el que se encuentra en la estación de Gesundbrunnen. Este búnker es uno de los más grandes y mejor conservados en la ciudad. Situado en el distrito de Mitte, cerca de la estación de tren de Gesundbrunnen, este búnker se construyó durante la Segunda Guerra Mundial para proporcionar refugio a la población civil de los ataques aéreos aliados. Su construcción comenzó en 1943. El búnker tenía varias entradas y estaba equipado con sistemas de ventilación y suministro de agua, así como áreas destinadas a servicios médicos y sanitarios. Durante los bombardeos, los ciudadanos se refugiaban en el búnker para protegerse de los ataques, obviamente. La estructura estaba diseñada para soportar las explosiones y los escombros, y en su interior las personas podían encontrar un mínimo de seguridad en medio del caos de la guerra. Después de la guerra, el búnker de Gesundbrunnen, al igual que muchos otros en Berlín, quedó en desuso. Durante la Guerra Fría, algunos de estos refugios fueron reutilizados o modificados para servir como instalaciones militares o de almacenamiento. Sin embargo, el búnker de Gesundbrunnen no tuvo uso específico durante esta época y permaneció cerrado y en gran parte olvidado. Para recorrerlo podés contratar un tour con la gente de Berliner Unterwelten. Te dejo la información en la descripción. Ellos son una organización que se encargan de mantener los búnkers y túneles de la ciudad y además organizan las visitas guiadas que te permiten explorar las instalaciones subterráneas y aprender sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Con ellos vas a poder hacer un montón de tours. Cerca de Gesundbrunnen vas a encontrar uno de los búnkers más grandes de la ciudad, el Flakturm Humboldt-Hain. Estas torres fueron parte integral de la defensa aérea alemana contra los bombardeos aliados. Fueron construidas por los nazis a partir de 1940, después de que Berlín fuera bombardeada por primera vez. La Flakturm Humboldt-Hain se completó en 1942. Estas torres no solo alojaban cañones antiaéreos, sino que también servían como refugio para la población civil. La estructura consistía en dos componentes principales. La torre G era la torre de combate, equipada con cañones antiaéreos de gran calibre, que defendían la ciudad de los ataques aéreos aliados. Y la torre L era la torre de control, equipada con radares y equipos de comunicación para coordinar la defensa aérea. Hacia el final de la guerra, las torres antiaéreas se convirtieron en fortalezas de resistencia para las tropas alemanas. Después de la rendición de Alemania en 1945, las fuerzas aliadas intentaron demoler estas estructuras masivas debido a su potencial uso militar. Sin embargo, su construcción extremadamente sólida hizo que fuera muy difícil destruirlas completamente. La torre de combate, la torre G, de Humboldt-Hain fue parcialmente demolida, pero una gran parte de la estructura sobrevivió y la torre de control, la L, también sufrió daños, pero parte de ella permanece hasta hoy.
Este búnker también lo podés recorrer con la gente de Berliner Unterwelten, pero solo durante el periodo de abril a octubre, porque cuando comenzaron con los trabajos de recuperación y restauración del edificio, en el que removieron más de 2 toneladas de escombro, descubrieron que el espacio se había vuelto un refugio para 6 especies de murciélagos que descansan en el búnker durante el otoño y el invierno, así que el lugar permanece cerrado para darle paso a la hibernación de estas especies. Ahora, el búnker turístico es el Bunker Museum, diseñado por Wieland Giebel, realizador del documental Hitler, cómo pudo suceder. El museo se encuentra en un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Es altamente informativo, ya que no solo tiene información de la guerra, sino también de la historia de la ciudad, así que resérvate unas 2 o 3 horas para recorrerlo si te interesa realmente el tema. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en 4 sectores, controlados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Esta división se materializó en 1961 con la construcción del Muro de Berlín, que separó la ciudad en Berlín Este y Berlín Oeste. Durante la Guerra Fría, el temor a un conflicto nuclear llevó a ambos lados a construir nuevas instalaciones subterráneas. En Berlín Oeste, por ejemplo, se construyeron búnkers como el de Teufelsberg, un sitio de espionaje ubicado en una colina artificial creada con los escombros de la guerra. Aunque no es un búnker en sentido tradicional, Teufelsberg jugó un papel crucial en la recolección de información durante la Guerra Fría. En Berlín Este, el gobierno de la RDA también construyó numerosos búnkers para proteger a sus líderes y ciudadanos en caso de un ataque nuclear en el barrio de Pankow, para albergar al liderazgo del Partido Comunista en caso de emergencia. También podés conocer un búnker y de paso ver un poco de arte. En el barrio de Mitte, en pleno Berlín, se encuentra el búnker de la colección Boros, que en 2003 fue adquirido por Karen y Christian Boros, una pareja coleccionista de arte, que lo convirtió en un espacio para exhibir su colección privada de arte contemporáneo. Después de la guerra y antes de la adquisición de Boros, el búnker tuvo varios usos, incluyendo almacenamiento y una discoteca en la década de los 90. El último piso es usado como residencia personal y de hecho la puedes ver en la película Tar, el gigante apartamento donde vive la protagonista Lydia Tar. La colección de arte en el búnker de Boros incluye obras de artistas contemporáneos de renombre internacional, es conocida por su ambiente único y su contraste entre la arquitectura brutalista del búnker y las obras de arte contemporáneas que alberga. Es importante reservar con antelación para visitar el búnker, ya que las visitas se hacen con un tour guiado de 1 hora y media, donde te cuentan la historia del edificio y te dan información también sobre las obras exhibidas. La entrada a la colección en 2024 está a unos 18 euros. Los búnkers de Berlín son más que simples estructuras de hormigón. Son testigos mudos de la historia oscura del país, desde los terribles días de la Segunda Guerra Mundial hasta las tensiones de la Guerra Fría. En la Berlín moderna, muchos de estos búnkers han encontrado nuevos propósitos, transformándose en museos, espacios culturales y recordatorios de la importancia de la paz y la unidad. Espero que te haya gustado este video y no te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, y si querés ir un paso más allá, podés darme un super gracias con el botón que vas a encontrar abajo de este video. Que tengas una hermosa semana y nos vemos el domingo que viene con una nueva historia. Chao.